Cordial saludo. Andrea Sepúlveda y Grace Acosta hemos trabajado colaborativamente en el tema consolidación de la partida doble y ecuación patrimonial. Queremos entonces ahondar en la historia de la partida doble y su fundamentación. La historia de la partida doble está basada y trae sus raíces desde la historia de la contabilidad y se remonta en la época de la Italia renacentista en el siglo XV. Fray Lucas Pacioli en el año 1494 fue considerado el padre de la contabilidad y a través del sistema de partida doble de la contabilidad describe que esta es de una manera sistemática y detallada. En su libro también explica las transacciones comerciales, cómo se pueden registrar utilizando el método del debe y el haber, y esto quiere decir que está fundamentada en la ecuación patrimonial. Ahora bien, vamos a conocer el principio de la partida doble. La partida doble es un método generalizado de la contabilidad moderna. ¿Y esto qué significa? Que debe haber una balanza, como hay una de las imágenes en la diapositiva, ¿verdad? Que si yo registro un valor en el debe, el mismo valor también debe ir en el haber. Eso significa que debo afectar al menos dos cuentas en un asiento contable para que haya partida doble e igualdad en el registro que estoy queriendo realizar. Las funciones de la partida doble. La partida doble cumple con varias funciones. El primero de algunas de estas funciones es que permite el registro preciso de las transacciones con el fin de que estas transacciones económicas sean registradas de manera precisa y completa en los libros contables. También permite el mantenimiento del balance. Gracias al principio de la partida doble, los libros contables siempre están en equilibrio, lo que significa que los activos deben ser iguales a los pasivos más el patrimonio. Y empezamos ahí con el mantenimiento del balance general con la ecuación patrimonial. Más adelante vamos a ahondar en este tema de los activos, pasivos y patrimonio. Ahora miremos la siguiente función, que es identificación de errores. Y la partida doble nos va a permitir identificar estos errores. ¿Y por qué? Porque siempre debe, lo decíamos al principio, debe haber una igualdad, debe haber un equilibrio, una balanza. Y si esa balanza no está, es porque el registro contable que estamos haciendo tiene un error y es necesario poder identificarlo. También nos permite analizar eh, en qué estado está financieramente la compañía, evaluar su desempeño, la efectividad, la eficiencia con que ha trabajado a lo largo del desarrollo de sus operaciones y poder tomar las decisiones estratégicas para poder también cumplir con los requisitos de los informes financieros a las partes interesadas, que lo estamos viendo en transparencia y rendición de cuenta. Esta partida doble nos permite poder demostrar de manera transparente las operaciones, rendir las cuentas ante las partes interesadas. ¿Y quiénes son estas partes interesadas? Tanto internas como externas, los accionistas, los acreedores, los reguladores, que son los entes de control, y el público en general. Ahora bien, la partida doble tiene una característica y es que es dual. Esto hace que sea destacada porque cada transacción va a afectar al menos dos cuentas. Es lo mínimo que pide la partida doble, al menos dos cuentas. Una cuenta que debita y otra que acredita. Bien, ¿y con qué fin? Con el fin de poder registrar las operaciones económicas de la organización o de una persona que quiere llevar el control de sus finanzas. El registro contable completo. Es decir, que este registro completo asegura que cada transacción registre su operación de manera completa. Si intervinieron cuentas pendientes de pagos, si intervinieron impuestos, si intervinieron compras o ventas, todo este registro de la operación y del hecho económico debe realizarse de manera completa y detallada con el fin de poder demostrar la transparencia eh, de, de cómo se está llevando la contabilidad en una compañía.
El equilibrio de los libros. Los libros deben estar siempre equilibrados. ¿Y qué significa? Que si yo tengo 1.000 pesos en mis activos, la suma del pasivo y el patrimonio debe ser igual a mis activos. Eso significa que yo puedo tener, mis activos cuestan 1.000 pesos, pero en el pasivo tengo 400 pesos y mi patrimonio es de 600 pesos. Y ahí hay un equilibrio en mi registro contable. Ahora vamos a compartir un ejemplo de la partida doble. Tenemos un ejemplo sencillo de una venta en efectivo. La caja se debita por 1.000 pesos y el ingreso se acredita por $1.000, perdón. Ahora bien, la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? ¿Usted qué pensaría que es la ecuación patrimonial? Vemos a este personaje haciendo malabares y él lo que está buscando es decir, venga, la ecuación patrimonial es un equilibrio en todas las cuentas de las operaciones que realice la compañía y vamos a verlo más exactamente qué es. La ecuación patrimonial también es conocida como una ecuación contable fundamental o básica para la contabilidad. Es una expresión matemática que describe la relación entre los activos, pasivos y el patrimonio de una entidad en un momento dado. Esta ecuación patrimonial se expresa de la siguiente manera. Por regla general, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. El pasivo se desprende, si yo quiero saber el costo de mis pasivos, entonces debo restarle al activo el patrimonio. Y si debo conocer el patrimonio, debo restarle a mi activo los pasivos. Ahora vamos a ahondar en qué es un activo, qué es un pasivo y qué es el patrimonio. El activo representa todos los recursos y derechos de propiedad de la entidad, es decir, lo que representa y posee y que tiene a su disposición, los bienes y los derechos. Es de naturaleza débito y esto significa que van a aumentar siempre en el debe y van a disminuir en el haber. Cuando yo hablo de bienes, hablo de dinero, de la propiedad, planta y equipo, de los vehículos, de las casas, y cuando hablo de derechos, las deudas que tienen mis clientes conmigo, ¿verdad? Es un dinero que yo tengo pendiente por recibir. Dentro de los activos tenemos el dinero disponible, tenemos las cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, inversiones, entre otras cuentas. Los pasivos que representan las obligaciones financieras que tiene la entidad con terceros, ya sean bancos, ya sean proveedores, ya sean otras cuentas por cobrar. ¿Cuáles serían esas otras cuentas por cobrar? Servicios, arrendamientos, honorarios, ¿sí? Entonces, es todo lo que debe la compañía. Esos son los pasivos, porque comprenden las obligaciones. Los pasivos son de naturaleza crédito y aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Dentro de los pasivos encontramos obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a acreedores, cuentas por pagar por impuestos, obligaciones laborales, entre otros. El patrimonio representa entonces los bienes que tiene un valor económico, es decir, el capital de trabajo que tiene una compañía, el capital o el patrimonio en lo que ha invertido una persona, en la casa, el carro, el dinero que tenga ahorrado. Eso es el patrimonio. Y el patrimonio aumenta en el crédito, porque es de naturaleza crédito, es decir, que aumenta en el haber y disminuye en el debe. Dentro del patrimonio tenemos los aportes de los socios, las reservas legales que hacen los estados financieros, el resultado del ejercicio, ya sea utilidad o pérdida. Ahora vamos a hablar de los ingresos, de los costos y los gastos. El ingreso que representa ese objeto que yo tengo disponible para la venta, ya sea un servicio o un bien que haya producido o un bien que adquiero a través de otras entidades llamadas proveedores, ¿verdad? Y es un beneficio operativo y financiero que percibe el ente económico en el giro normal de su actividad. Los ingresos son de naturaleza crédito y siempre van a aumentar en el haber.
solamente se disminuyen en el cierre contable, es decir, al final de año, y se dividen en ingresos operacionales y no operacionales. El gasto, por su parte, son los decrementos, las erogaciones en que incurre una entidad o una persona al momento de adquirir algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa un gasto? Los arrendamientos. ¿Qué representa un gasto? Los servicios públicos. Y los gastos son de naturaleza débito y aumentan en el debe y disminuyen en el haber al cierre del ejercicio contable. Estas cuentas representan los cargos operativos y financieros en que incurre un ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad y de su ejercicio económico. Comprende los gastos de administración, de ventas, los no operacionales, los impuestos de renta, las ganancias y las pérdidas. Tenemos como adicional, quisimos hablar de los costos, porque también hacen parte de el estado de resultados, otro estado financiero. Los costos corresponden y agrupan las sumas de dinero que debe incurrir y que sean directos o indirectos para producir un bien o un servicio y que generan una rentabilidad en el giro normal de el objeto social. Es de naturaleza débito y esto es que aumenta en el debe y disminuye en el haber. Comprende las cuentas del costo, las ventas y las compras para el inventario periódico. La utilidad de las cuentas reales o de balance y del estado de resultado. Por el lado de las cuentas reales o de balance, su utilidad es que permiten elaborar el estado de situación financiera según NIF, el balance general, y que los componen el activo, el pasivo y el patrimonio y que son cuentas fundamentales para elaborar este estado de resultados porque permiten a los contadores, a nosotros los contadores, poder asesorar inversionistas, gerentes y partes interesadas acerca de la situación real de la empresa. La elaboración del estado de resultado por su parte está compuesto por las cuentas del ingreso, los costos y los gastos y como su nombre lo indica, este estado financiero evalúa la eficiencia de la empresa. Es decir, si la empresa fue rentable o no. Y estos dos tipos de estados financieros básicos, porque hay más, sirven para tomar decisiones acerca de cómo vamos a continuar en la compañía, qué inversiones vamos a hacer, si debemos reducir personal, si debemos mejorar el nivel de liquidez y disminuir el endeudamiento. Entonces, estos estados financieros acompañados del flujo de efectivo y el estado de situación del patrimonio nos van a permitir evaluar el estado de la compañía y lo decía anteriormente, la eficiencia en que la compañía ha manejado su operación de manera eficaz. Y para ello es importante mantener su información financiera y cuando hablo de la información financiera, la contabilidad al día. Es bastante importante de que las compañías puedan conocer la realidad económica de su negocio en el momento en que requiera la información. Esto es todo por hoy. Esperamos poder haber sido bastante claros. Trabajamos mucho, Andrea y yo, Grace, en poder dejar lo más claro posible este, este tema que es bastante interesante y que a lo largo de la carrera de nuestra carrera de contaduría pública podemos ahondar. Muchas gracias.